El viaje de la música. En un pequeño pueblo llamado Melodía, la música era el corazón de la comunidad. Cada año, los habitantes celebraban un festival musical en el que los músicos de todas partes se reunían para compartir sus talentos. Sin embargo, este año había un problema: el legendario director de orquesta, don Federico, había desaparecido justo antes del festival. Los habitantes estaban preocupados. Sin don Federico, el festival no sería lo mismo. La joven Clara, una talentosa violinista de 17 años, decidió que no podía dejar que la música del pueblo se apagara. Tenía un sueño: componer una sinfonía que uniera a todos los músicos y que celebrara la esencia de Melodía. Así que, con una determinación inquebrantable, se embarcó en un viaje para encontrar a don Federico. Clara se despidió de su familia y amigos, prometiendo regresar con buenas noticias. Con su violín a cuestas y un cuaderno donde anotaba sus ideas, partió hacia la ciudad cercana, donde se decía que don Federico había sido visto por última vez. Al llegar a la ciudad, Clara se sintió abrumada por la multitud y el ruido. Todo era diferente a su tranquilo pueblo. Sin embargo, no se dejó intimidar. Preguntó a los lugareños sobre don Federico y descubrió que había estado enseñando en una escuela de música. Clara decidió dirigirse allí. La escuela estaba llena de jóvenes músicos que soñaban con convertirse en grandes artistas. Clara se acercó a la oficina del director y preguntó por don Federico. La secretaria, con una expresión preocupada, le explicó que don Federico había estado enfrentando una crisis creativa y había decidido retirarse temporalmente. Nadie sabe dónde se encuentra, dijo la secretaria. Solo se encerró en su estudio y no ha salido en semanas. Clara sintió una punzada de tristeza. Sabía que si don Federico no encontraba su inspiración, el festival podría ser un fracaso. Sin rendirse, decidió que debía intentar hablar con él. Se dirigió al estudio del director y, tras un momento de indecisión, tocó la puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz apagada desde adentro. Soy Clara, una violinista de Melodía. He venido a buscarlo, respondió con firmeza. La puerta se abrió lentamente y Clara se encontró frente a un hombre mayor, con cabello canoso y una mirada profunda pero triste. Don Federico parecía sorprendido de ver a una joven en su puerta. ¿Por qué has venido, Clara?, preguntó con voz cansada. He venido a pedirle que regrese a Melodía. El festival necesita su dirección. Sin usted, la música del pueblo no será la misma, dijo Clara, sintiendo como la pasión por la música ardía en su interior. Don Federico la miró fijamente, y por un momento, Clara sintió que podía ver la chispa de la música en sus ojos. Sin embargo, él suspiró y respondió. No puedo, Clara. He perdido mi inspiración. No sé si puedo volver a dirigir una orquesta. Clara sintió que su corazón se hundía, pero no estaba dispuesta a rendirse. Recordó las historias que había escuchado sobre la magia de la música y cómo podía tocar el alma de las personas. Así que decidió compartir su propio sueño. Don Federico, he estado trabajando en una sinfonía. Quiero que sea un homenaje a Melodía y a todo lo que la música representa. Si me ayuda, tal vez podamos encontrar juntos la inspiración que ha perdido. Don Federico la miró con sorpresa. Nadie había compartido su propio sueño con él de esa manera. Clara continuó hablando, describiendo cómo había imaginado cada movimiento de la sinfonía, cómo los instrumentos podían contar historias y evocar emociones. A medida que hablaba, don Federico comenzó a recordar su propia pasión por la música. La chispa en sus ojos empezó a brillar nuevamente. Después de un momento de reflexión, finalmente dijo: Está bien, Clara. Te ayudaré. Pero debemos trabajar duro y ser valientes. La música no se crea fácilmente. Clara sonrió, sintiéndose llena de esperanza. Juntos, comenzaron a trabajar en la sinfonía. Pasaron días y noches en el estudio, experimentando con melodías y armonías. Clara tocaba su violín, mientras don Federico dirigía y anotaba sus ideas. A medida que avanzaban, la sinfonía empezó a tomar forma, y la música llenó el aire con una energía renovadora. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de frustración y duda. Don Federico a veces se sentía abrumado, y Clara se preguntaba si realmente podrían lograrlo.
Pero cada vez que se sentían perdidos, se tomaban un momento para recordar por qué estaban haciendo esto, por la música, por el pueblo y por los sueños. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, la sinfonía estaba lista. Clara y don Federico decidieron que debían presentarla en el festival, incluso si solo era un ensayo. Así que regresaron a Melodía, donde los habitantes estaban ansiosos por escuchar la noticia de su regreso. El día del festival, el ambiente estaba lleno de emoción. Clara se sintió nerviosa mientras se preparaban en el escenario. Don Federico, a su lado, la miró con una sonrisa alentadora. Recuerda, Clara, la música es un lenguaje universal. Deja que hable por ti, dijo. Cuando comenzaron a tocar, Clara sintió que la música fluía a través de ella. Cada nota resonaba con la energía del pueblo y la sinfonía cobraba vida. El sonido del violín de Clara se entrelazaba con los instrumentos de la orquesta, creando una experiencia mágica. Los habitantes de Melodía, al escuchar la música, se sintieron transportados a un lugar de alegría y nostalgia. La sinfonía contaba la historia del pueblo, sus alegrías, sus luchas y sus sueños compartidos. Al final de la presentación, el público estalló en aplausos y vítores. Clara sintió una oleada de emoción al ver las sonrisas en los rostros de sus vecinos. Don Federico, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Clara y dijo: «Lo hemos logrado. Has traído de vuelta la música a mi vida y a la de todos». El festival se convirtió en una celebración de la música y la comunidad. Clara y don Federico fueron aclamados como héroes, y juntos compartieron su historia de perseverancia y creatividad. A partir de ese día, la sinfonía se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad en Melodía. Clara siguió componiendo y dirigiendo, y don Federico recuperó su pasión por la música, enseñando a las nuevas generaciones. Con el tiempo, el pueblo se transformó en un centro cultural, donde la música y el arte florecieron. Cada año, el festival se celebraba con aún más entusiasmo, recordando a todos que, aunque la vida puede presentar desafíos, la música siempre tiene el poder de unir a las personas y revivir los sueños. Y así, la historia de Clara y don Federico perduró en el corazón de Melodía, un recordatorio de que la música es un viaje que nunca termina, y que siempre hay espacio para nuevos sueños y recuerdos. Ahora vamos con la segunda historia. El misterio del faro abandonado. En la costa del pequeño pueblo de San Marín, se erguía un viejo faro que había estado en funcionamiento durante más de un siglo. Durante años, había guiado a los barcos a través de las traicioneras aguas del océano. Sin embargo, hace 5 años, el faro había sido cerrado tras una serie de extraños incidentes. Los pescadores del pueblo comenzaron a contar historias sobre luces misteriosas que aparecían en la cima del faro por la noche y ruidos extraños que resonaban en la oscuridad. Con el tiempo, el faro fue considerado un lugar maldito, y los habitantes de San Marín evitaron acercarse. Entre ellos estaba Valeria, una joven de 17 años con una curiosidad insaciable. Desde pequeña, había escuchado las historias sobre el faro y siempre había sentido una atracción hacia él. A pesar de las advertencias de su madre y de los ancianos del pueblo, Valeria decidió que debía descubrir la verdad detrás de los misterios del faro. Una tarde, después de que el sol se ocultara en el horizonte, Valeria se armó de valor y se dirigió hacia el faro. La brisa marina acariciaba su rostro mientras caminaba por el sendero que conducía a la entrada. Las olas rompían contra las rocas, creando un sonido melódico que la acompañaba. Al llegar, se detuvo frente a la puerta de madera desgastada, que parecía resistir el paso del tiempo. Con un suspiro profundo, empujó la puerta, que chirrió al abrirse. El interior del faro estaba cubierto de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías de marineros y barcos, y en el centro de la sala, una escalera de caracol conducía hacia la cima. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad la impulsó a seguir adelante. Mientras subía los escalones, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando el camino. Finalmente, llegó a la cima del faro, donde la gran lámpara solía brillar. Sin embargo, lo que encontró allí la dejó sin aliento. En el centro de la sala, había una mesa cubierta de mapas antiguos y un diario desgastado.
Valeria se acercó y comenzó a revisar los documentos. Los mapas mostraban rutas marítimas y anotaciones sobre tormentas y naufragios. El diario pertenecía a un antiguo farero llamado Don Álvaro, que había dedicado su vida a mantener el faro en funcionamiento. A medida que leía las páginas del diario, Valeria descubrió que Don Álvaro había estado preocupado por la seguridad de los barcos que navegaban cerca de la costa. Había notado que algo extraño ocurría en el océano, luces brillantes que aparecían en la distancia y barcos que desaparecían sin dejar rastro. En su última entrada, Don Álvaro mencionaba haber visto una extraña criatura en el agua, una sombra que se movía rápidamente y que parecía acechar a los barcos. Intrigada y asustada a la vez, Valeria decidió investigar más. Comenzó a buscar pistas en los mapas y en el diario. Se dio cuenta de que había un patrón en las desapariciones. Todos los barcos que habían naufragado lo habían hecho cerca de una pequeña isla que no aparecía en los mapas modernos. Determinada a descubrir la verdad, Valeria decidió que debía visitar esa isla. Al día siguiente, se preparó para su aventura. Al amanecer, tomó una pequeña barca de remos que pertenecía a su familia y se dirigió hacia la isla. El mar estaba en calma, y la brisa era refrescante. A medida que se acercaba a la isla, pudo ver la silueta de un antiguo barco encallado en la arena. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la orilla. Al desembarcar, Valeria observó el barco. Estaba cubierto de algas y parecía haber estado allí durante años. Se acercó con cautela y comenzó a explorar. En su interior, encontró pertenencias de los marineros, ropa, herramientas y un viejo cofre. Con esfuerzo, logró abrir el cofre y encontró un tesoro de monedas y joyas, pero también un mapa que indicaba la ubicación de un misterioso tesoro escondido. Sin embargo, algo en el aire cambió. Valeria sintió una presencia extraña, como si no estuviera sola. Se dio la vuelta y vio una sombra moverse entre los árboles. Con el corazón en la garganta, decidió que era hora de regresar al faro. Rápidamente, se dirigió hacia su barca, pero antes de que pudiera llegar, la sombra apareció frente a ella. Era una figura alta, con ojos brillantes que reflejaban la luz del sol. Valeria se quedó paralizada, pero la figura habló con una voz profunda y resonante. «No temas, joven. Soy el guardián de este lugar. He estado esperando a alguien que busque la verdad». Valeria, aunque asustada, sintió que había algo familiar en esa voz. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Soy el espíritu de los marineros que han perdido su camino. He estado protegiendo este lugar y a aquellos que navegan por estas aguas». La criatura que Don Álvaro vio no es un monstruo, sino un espíritu que busca justicia por las almas perdidas en el mar. Valeria recordó las historias sobre los marineros que habían desaparecido y cómo sus espíritus aún vagaban por la costa. Comprendió que su misión no solo era descubrir la verdad, sino también ayudar a liberar a esos espíritus. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Valeria, sintiendo que su destino estaba ligado a esta misión. «Debes regresar al faro y tocar la luz del faro con el mapa que encontraste. Solo así podrás guiar a las almas perdidas hacia la paz», respondió el guardián. Sin dudarlo, Valeria regresó al faro, sintiendo que el tiempo se aceleraba. Al llegar, subió rápidamente las escaleras y tomó el mapa. Se acercó a la lámpara del faro y, con determinación, tocó la luz con el mapa. En ese instante, una brillante luz envolvió el faro, y las imágenes de los barcos y marineros comenzaron a aparecer en el aire. Los espíritus de los marineros comenzaron a emerger del océano, agradecidos y liberados. Valeria sintió una oleada de emoción mientras los veía sonreír y elevarse hacia el cielo. La luz del faro brillaba más intensamente que nunca, iluminando el camino para aquellos que habían estado perdidos. Cuando la luz se desvaneció, Valeria se sintió llena de paz. Había cumplido su misión y había devuelto la esperanza a los espíritus. Don Álvaro, cuyo espíritu también estaba presente, la miró con gratitud. «Has hecho un gran bien, Clara. La música del mar volverá a sonar, y los barcos navegarán seguros gracias a ti». Con el tiempo, el faro fue reabierto y se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para los navegantes. Valeria se convirtió en una heroína en el pueblo, y su valentía fue recordada por generaciones.
La música y las historias de los marineros se contaron en cada rincón de San Marín, y el faro brilló como un faro de luz y amor. Así, el misterio del faro abandonado se convirtió en una leyenda, recordando a todos que, a veces, la verdad se encuentra en los lugares más inesperados, y que la valentía y la curiosidad pueden llevarnos a descubrir no solo el pasado, sino también a ayudar a quienes lo necesitan.